¿Qué pasaría si descubriéramos que el diseño de nuestras propias ciudades y el mismísimo éxito económico por el que tanto trabajamos nos están paralizando físicamente? Bienvenidos a quienes nos escuchan. Antes de arrancar, les recordamos suscribirse al canal. Somos Análisis de Fondo, un podcast dedicado a analizar a fondo varios temas de interés. Somos María y Xavier. Y bueno, la misión de este análisis a fondo es desentrañar una epidemia invisible, ¿no? Una que no hace ruido, que no genera titulares escandalosos todos los días, pero que está devorando silenciosamente la salud, la economía y, pues, la productividad en Ecuador. Exacto, estamos hablando del sedentarismo extremo. Pero a ver, antes de lanzar cifras y hablar de crisis nacionales, creo que hay un problema de vocabulario que debemos resolver. Porque la confusión arranca desde cómo nombramos las cosas. O sea, revisando el material de la Fundación Española del Corazón, resulta que metemos todo en la misma bolsa. Totalmente. Y eso es un error grave. Sí, a ver si esta analogía nos ayuda a separar un poco las aguas. Imagínate que el cuerpo humano es el sistema eléctrico de una casa. Ok. La actividad física sería esa electricidad base, ¿no? Esa corriente de fondo que mantiene la casa viva. Es el movimiento mínimo, digamos, levantarse a fregar los platos, barrer, caminar a la esquina para comprar el pan. Claro, cualquier contracción muscular que saque al cuerpo del reposo absoluto. Exactamente. Es el funcionamiento basal. O sea, el simple hecho de existir en movimiento continuo que, a fin de cuentas, es para lo que evolucionó nuestra especie. Ajá. Y luego, si queremos ir más allá de esa electricidad base, encendemos un generador de alto voltaje. Y ese es el ejercicio. Que ya es algo planificado. Exacto. Un movimiento estructurado, repetitivo, con la clara intención de mejorar una aptitud física. O sea, no es ir a la tienda. Es salir a trotar 40 minutos con pulsaciones controladas o, no sé, levantar pesas. Y finalmente tendríamos el deporte, que es llevar ese generador a una competencia regulada, con árbitros, reglas, instituciones. Esa distinción es súper clave. Es absolutamente vital, porque si no la entendemos, pues diagnosticamos mal el problema. La crisis global y la emergencia en Ecuador no radican en una falta de deportistas olímpicos. Claro, no es que falten medallas. Exacto, o en que la gente no se inscriba en carreras de fin de semana. La catástrofe actual es un apagón masivo de esa electricidad base. ¡Wow! Es la caída drástica de la actividad física más elemental. Y cuando el metabolismo de millones de personas se estanca porque dejan de usar esa energía de fondo, el impacto deja de ser un problema individual de tallas de pantalón. Se vuelve un tema macro. Se convierte en una crisis macroeconómica que asfixia a un país entero. Entonces, si ese sistema eléctrico básico se apaga a nivel poblacional, alguien tiene que pagar la factura por el daño, ¿verdad? Pasemos del consultorio médico al tablero económico. ¿Qué pasa estructuralmente cuando una sociedad entera se sienta en un sofá y, literal, no se vuelve a levantar? Pues si ampliamos la perspectiva a nivel global, la Organización Mundial de la Salud proyecta que solo entre 2020 y 2030 el mundo verá 500 millones de nuevos casos de enfermedades no transmisibles. 500 millones. Es una locura. Sí, y todas prevenibles. Ahora, si aterrizamos esto en nuestra región y observamos a Ecuador, el primer vistazo a los datos, digamos, podría darnos una falsa sensación de seguridad. ¿Por qué lo dices? Porque el promedio nacional indica que el 22,8% de los adultos ecuatorianos son inactivos. Si miramos al vecindario y vemos que Surinam, por ejemplo, tiene casi un 49% de inactividad. Claro, uno dice, bueno, no estamos tan mal. Exacto, uno podría pensar que el país está en una posición relativamente cómoda. Sí, a primera vista parece que Ecuador está en la mitad superior de la tabla. O sea, un 22% no suena a un apocalipsis. Pero asumo que ese promedio está ocultando una fractura mucho más profunda. Ese es exactamente el espejismo de los promedios. Cuando tomamos los datos internos detallados en los reportes que revisamos de primicias y traducimos esa inactividad en el costo para el sistema de salud y el Producto Interno Bruto a precios constantes, la realidad es devastadora. Estamos hablando de una hemorragia de recursos financieros. A ver, detengámonos en esos números económicos, porque a veces es la única forma de dimensionar el problema, ¿no? ¿Cómo se traduce el no caminar en millones de dólares perdidos? Desarmemos la factura paso a paso. Empecemos por la obesidad y el sobrepeso. En 2014, el costo directo de tratar estas condiciones superó los 1.745 millones de dólares. Uf,
es el equivalente al 2,5% del PIB. Y eso es solo obesidad. Solo obesidad. Luego, si miramos la hipertensión, que es una consecuencia mecánica directa de que los vasos sanguíneos pierdan elasticidad por falta de bombeo regular, el costo económico ronda los 2.000 millones de dólares. Casi un 2% del PIB adicional. Así es, casi un 2%. La diabetes tipo 2, que estalla cuando el cuerpo desarrolla resistencia a la insulina al no quemar la energía almacenada, sumó otros 2,3 millones, lo que impactó en un 3,3% del PIB en ese momento. Espera. Si sumamos solo el sobrepeso y la hipertensión, estamos hablando de casi 4.000 millones de dólares. Es una barbaridad. Es como tomar un porcentaje masivo de todo lo que produce el país en un año, hacer una montaña gigante de billetes y prenderle fuego. Pero hay algo que me intriga de esto. Dime. Los datos también hablan de un golpe a la productividad. O sea, ¿cómo cuantifican que un trabajador sedentario le cuesta dinero a su empleador? Ahí radica otro componente inmenso. Hay pérdidas de productividad que superan los 123 millones de dólares. Y lo revelador de esta cifra es la anatomía del problema. Ajá. Más de 86 millones de esa pérdida provienen exclusivamente del ausentismo laboral. O sea, gente que físicamente no puede ir a trabajar. Pero a ver, no es que se queden en casa por una lesión deportiva jugando al fútbol. ¿Por qué se ausentan exactamente? Porque el sedentarismo deprime el sistema inmunológico. El cuerpo humano depende del movimiento muscular continuo para hacer circular la linfa, que es crucial para nuestras defensas. Claro, sin movimiento no hay circulación. Exacto. Sin esa contracción muscular de electricidad base, los trabajadores se enferman más seguido de infecciones comunes, sufren dolores lumbares crónicos por atrofia muscular y experimentan fatiga severa. Y luego está el costo más doloroso, que es la mortalidad prematura. O sea, personas en su edad más productiva que simplemente fallecen o quedan incapacitadas de por vida. Es como un impuesto silencioso. Eso es la palabra. Eso es lo que es. Un tributo invisible que absolutamente toda la sociedad está pagando. Incluso esa persona hiperactiva que se levanta a las 5 de la mañana a correr y tiene una dieta impecable. Sí, esa persona está pagando este impuesto cada vez que se le descuenta dinero de sus impuestos para sostener un sistema de salud pública que está colapsado por enfermedades prevenibles. Exactamente. Todos subsidian la inactividad general. Pero, a ver, aquí hay algo en los datos que no termina de encajarme. Por un lado, tenemos estos gastos millonarios. Pero por otro lado, revisando las encuestas, la inactividad en adultos en Ecuador ha mejorado de forma notable. Así es. Bajó del 21,7% en 2022 al 11,3% en 2024. Los adultos se están moviendo más. Entonces, si los adultos están arreglando su problema, ¿de dónde viene esta bomba de tiempo económica que estamos analizando? Y ese es el giro argumental más oscuro de todo este análisis a fondo. La verdadera zona de desastre no está en las oficinas corporativas llenas de adultos de 40 años. ¿Ah, no? No, está en quienes, biológicamente, deberían ser baterías inagotables de movimiento natural, los niños y los adolescentes. Pero eso suena absurdo. O sea, los niños de 5 a 17 años son sinónimo de energía. No puedes mantener a un niño de 8 años sentado aunque quieras. ¿Qué dicen exactamente los datos? Pues los datos delatan un patrón totalmente contraintuitivo. Mientras la población adulta mejoraba sus métricas, la inactividad física en niños y adolescentes en Ecuador alcanzó en 2024 un aterrador 84%. 84%. Sí. Prácticamente 9 de cada 10 niños no generan ni siquiera el movimiento base que sus cuerpos necesitan para desarrollarse. ¿Cómo es esto posible? Y si dividimos esa estadística geográficamente, el panorama se vuelve aún más claro. En las áreas rurales, la inactividad juvenil es del 74,5%, pero en las zonas urbanas se dispara al 89,1%. Entonces es una trampa urbana. Exacto. Pero, a ver, sigamos la ruta del dinero, porque aquí mi lógica choca de frente con la realidad. Si pensamos en una ciudad grande, lo natural es asumir que el sedentarismo castiga a las zonas de menos recursos. Claro, es lo que todos piensan. Uno imagina que las familias acomodadas, que, no sé, pueden pagar clubes de tenis, academias de natación o vivir en urbanizaciones privadas con parques gigantes, tienen a los niños más activos. El dinero debería comprar salud y movimiento. Ese es el prejuicio clásico.
Pero al hacer el desglose por quintiles de ingresos, descubrimos lo contrario. El quintil 1, que agrupa a la población más pobre, tiene el nivel de inactividad más bajo, con un 77,8%. Los más pobres son los que más se mueven. Eso rompe cualquier preconcepto. Así es. La verdadera parálisis física, los niveles más altos de sedentarismo crónico, se concentran en la clase media y alta. El quintil 2 llega al 88,5% de inactividad, y el quintil 5, que son las familias más ricas de la estadística, alcanzan un 84%. Espera un segundo. Hay que analizar esto a fondo. Tienen el dinero, tienen los espacios, tienen la seguridad. ¿Por qué los jóvenes de clase media y alta están prácticamente petrificados en comparación con los jóvenes de menores ingresos? Para decodificar esta paradoja, la Red Española de Universidades Promotoras de Salud, o REUPS, ofrece un marco teórico que es fundamental. Ellos distinguen entre actividad física por necesidad y actividad física por elección. Ah, ok. ¿A qué se refieren exactamente con esas dos categorías? La actividad física por necesidad es aquel movimiento que no puedes evitar para que tu vida funcione. Ya. Es, digamos, caminar 3 kilómetros porque el transporte público no llega a tu barrio. Es el esfuerzo manual constante, subir escaleras con carga, desplazarse obligatoriamente a pie. Ujú. El quintil más pobre registra menos inactividad no porque estén haciendo deporte en un club, sino por pura subsistencia. Sus entornos los obligan a gastar energía, lo cual genera desgaste, sí, pero mantiene esa electricidad base encendida a la fuerza. Entendido. ¿Y qué pasa con la actividad física por elección? Esa es la que surge del tiempo libre. O sea, salir a andar en bicicleta por placer, decidir jugar un partido con amigos, hacer ejercicio de forma voluntaria. Claro. Y aquí es donde la vida urbana moderna atrapa a las clases medias y altas. Estas familias han logrado comprar tecnología y servicios precisamente para eliminar la actividad por necesidad. Ya no caminan a la tienda, piden un delivery por una aplicación. Exacto. Los jóvenes son transportados de puerta a puerta en un vehículo con aire acondicionado. Es una vida sin fricción. Básicamente hemos diseñado al entorno para erradicar cualquier esfuerzo físico. Así es. Pero al mismo tiempo, el entorno urbano falla en proveer actividad por elección de forma orgánica. Por el tema de la seguridad. Por la inseguridad en las calles, sí. Eso ha provocado que el espacio público desaparezca como zona de juego. Antes un niño salía a jugar a la vereda con sus vecinos y corría durante 3 horas. Hoy, el miedo al crimen o el simple volumen de tráfico vehicular recluye a esos mismos niños de clase media dentro de un apartamento seguro. Donde la única opción de ocio es una pantalla. Exactamente. Su derecho al movimiento espontáneo ha sido amputado por la estructura misma de la ciudad y por el estilo de vida de sus padres, que trabajan jornadas larguísimas y no tienen tiempo para supervisarlos en un parque. ¡Qué fuerte! Es una tragedia irónica. El desarrollo económico y la búsqueda de seguridad terminaron confinando a toda una generación. Compramos comodidad creyendo que mejorábamos nuestra calidad de vida, pero en realidad compramos una prisión fisiológica. Totalmente. Y si las ciudades, con sus muros, su tráfico y su inseguridad, representan una barrera estructural masiva, que obviamente no vamos a solucionar mañana por la mañana, nos encontramos ante un callejón sin salida. ¿Qué opción nos queda para intervenir antes de que esta generación termine colapsando el sistema de salud en 15 años? Bueno, si el entorno urbano en general es hostil al movimiento, la única estrategia viable es mirar hacia el único entorno altamente estructurado donde los niños y adolescentes pasan la inmensa mayoría de sus días. Las escuelas. En los centros educativos sí. Las escuelas son el último bastión, digamos, el campo de batalla definitivo donde se puede forzar un rescate de esta electricidad base. Tiene muchísimo sentido. Los estudiantes están ahí de lunes a viernes. Es un entorno controlado. Y, ojo con esto, no es una intervención menor, porque no estamos hablando solo de prevenir cinturas anchas o problemas de glucosa a los 40 años. El impacto inmediato de esta parálisis está ocurriendo ahora mismo en sus cerebros. Hay un dato en las fuentes específico sobre la salud mental, que es alarmante. Se reporta que la depresión costó unos $9,9 millones en 2019. Y el texto original menciona que esto representó un asombroso 13,8% del PIB. ¿Hay que hacer una pausa ahí? Sí, exactamente.
porque matemáticamente 9,9 millones de dólares no equivalen al 13,8% del PIB total de un país entero como Ecuador. Claro. Es probable que la fuente original se refiriera a un gasto proporcional dentro de un presupuesto sanitario específico o utilizara una métrica muy particular. Pero bueno, independientemente de esa anomalía estadística puntual de ese informe, el mensaje subyacente es cristalino. Sí, el fondo es lo importante. El peso económico y humano de la crisis de salud mental es aplastante y a menudo se ignora frente a las enfermedades físicas. Y ese es el punto central. Las métricas de sufrimiento psicológico son indiscutibles. El informe de la revista científica Retos detalla cómo la inactividad es un catalizador brutal para los trastornos de estado de ánimo. Para 2021, el 20% de los jóvenes ecuatorianos presentaban síntomas depresivos y de ansiedad. 1 de cada 5. Es altísimo. Pero, a ver, ¿por qué? No puede ser solo porque se aburren en casa. ¿Cuál es la mecánica detrás de que estar sentado te deprima? Es pura neuroquímica. Cuando el cuerpo humano se mueve de forma vigorosa, no solo quema calorías, el flujo sanguíneo hacia el cerebro aumenta masivamente. Ajá. Y esto desencadena la liberación de neurotransmisores esenciales como la serotonina, la dopamina y las endorfinas, que son literalmente antidepresivos naturales. Además, el ejercicio estimula una proteína llamada BDNF, que funciona como un fertilizante para las neuronas, creando nuevas conexiones. O sea, el cerebro está vivo cuando te mueves. Exacto. Cuando un joven está inmovilizado en una silla durante 10 horas, ese proceso bioquímico se frena en seco. El estrés se acumula en el cuerpo sin una válvula de escape física. Por eso, el ejercicio mejora la memoria, la función cognitiva y reduce drásticamente la ansiedad. No es magia, es un mantenimiento biológico básico. Bueno, si la solución pasa por las escuelas y sabemos que el impacto neuroquímico es urgente, ¿cuál es la dosis médica que recomienda la ciencia? ¿Cuánto tiempo hay que mover a estos jóvenes? Las directrices de la Organización Mundial de la Salud no dejan margen a la duda en esto. Para el grupo de 5 a 17 años, se exigen 60 minutos diarios de actividad física y debe ser de intensidad moderada a vigorosa. ¡Wow! 60 minutos diarios. Sí, y no sirve solo estar de pie. Además, debe incluir actividades de carga que fortalezcan huesos y músculos. Y como nota adicional, para dar el contexto completo, en niños menores de 5 años, la exigencia se dispara a 180 minutos diarios de movimiento. 180 minutos. Pero volvamos a los de primaria y secundaria. 60 minutos al día de intensidad moderada a vigorosa en una escuela. Eso suena a una pesadilla logística. Totalmente. O sea, no vas a poner a niños de primaria en cintas de correr ni a levantar pesas libres en el patio del colegio. ¿Cómo materializas eso sin que parezca un castigo militar y sin que la escuela tenga que gastar millones en equipamiento? Aquí es donde las intervenciones deben ser ingeniosas. La Red de Actividad Física de las Américas, junto con iniciativas como Rafa Pana, proponen tácticas brillantes precisamente porque se enfocan en el cómo en lugar del qué. Ya. No piden gimnasios caros ni mucho menos. Exigen recreos verdaderamente activos, interacciones donde las pantallas estén completamente prohibidas y sobre todo juegos motores guiados. ¿Sabes que revisar los ejemplos del Día Mundial de la Actividad Física en estas fuentes fue revelador? Sí, hay ideas muy buenas. Hay dinámicas descritas ahí que son de una simplicidad brutal pero sumamente efectivas. Por ejemplo, competencias de relevos con aros de plástico, el famoso hula hula. Clásico. Sí, organizan a los estudiantes en fila, tomados de las manos, y el reto es pasar el aro desde el primero hasta el último sin soltarse. Requiere contorsión, equilibrio y coordinación. O las tradicionales carreras de sacos. A los ojos de un niño es solo un juego competitivo y muy gracioso, ¿no? Pero fisiológicamente están realizando saltos pliométricos continuos que construyen densidad ósea y fortalecen toda la zona abdominal. Tal cual. Pero mi absoluto favorito, y creo que es una clase magistral de diseño de ejercicios, es la actividad del cachipún gigante. Ah, sí. Una versión a gran escala del piedra, papel o tijera. Exactamente. La dinámica funciona así, a ver. Forman equipos de hasta 10 estudiantes, uno frente al otro, en los extremos de una cancha. A una señal sonora, un miembro de cada equipo tiene que correr a toda velocidad hacia el centro, frenar en seco frente a su rival y jugar al cachipún. Ujú. Y hay otra variante, aún más interesante,
que usa el cuerpo entero. Los equipos tienen 1 minuto para conspirar en secreto y elegir una figura. Pueden ser un león, un cazador o una escopeta. Ujú. Cuando suena el silbato, el equipo completo corre al centro y adoptan la postura de la figura elegida. El león se come al cazador, el cazador dispara a la escopeta y la escopeta mata al león. Es fascinante analizar esto desde la fisiología deportiva, de verdad, porque lo que han creado, de forma totalmente encubierta, es un entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Eso mismo pensé. Es un hit disfrazado de juego escolar. Piénsalo. Hay un pique anaeróbico, una carrera explosiva que dispara la frecuencia cardíaca quizás a 160 pulsaciones por minuto. Sí, sí. Luego hay un freno abrupto que exige control neuromuscular, una pausa donde el cuerpo está en tensión isométrica sosteniendo la figura del león o del cazador, y luego un regreso rápido. Repites esto 5 meses y tienes a los niños agotados, sudando a mares, pero muertos de la risa. Y logran algo más profundo. Resuelven el problema del deporte que definíamos al principio de este análisis a fondo. ¿Cómo así? En el deporte tradicional competitivo, si no eres alto, fuerte o talentoso con el balón, te intimidan y te relegas al banquillo. Te vuelves inactivo por pura vergüenza. Claro, el niño que nadie elige para el equipo de fútbol. Exacto. Pero en el cachipún gigante, la barrera de entrada es 0. Todos pueden correr y todos pueden fingir ser un león. Se elimina la exclusión. Esto democratiza la actividad física y cambia por completo la relación psicológica del joven con el esfuerzo. Ya no es una tarea pesada o un riesgo de humillación, es juego puro. Es democratizar la biología. Qué gran manera de verlo. Si la ciudad nos encierra, la escuela y estos juegos nos liberan. Es la inyección perfecta de actividad por elección para compensar esa parálisis urbana de la que hablábamos. Convierte a las escuelas en pequeñas reservas naturales de movimiento en medio de la jungla de concreto. Y al analizar este rescate escolar, surge inevitablemente una reflexión mucho más inquietante sobre hacia dónde vamos como sociedad. A ver, Si observamos la trayectoria humana, la actividad física por necesidad, ese movimiento obligatorio que mantuvo ágiles a nuestros abuelos, se está extinguiendo. La domótica, la inteligencia artificial, el diseño automotriz, todo avanza para eliminar la fricción física de nuestra vida. Todo es más fácil, más automático, más suave. claro, ese es el sueño tecnológico, ¿no? No mover un dedo para que las cosas pasen. Pero nuestro ADN sigue siendo el de cazadores y recolectores. Y eso nos empuja a un horizonte donde, si queremos sobrevivir a los costos sanitarios y a las crisis de salud mental que acabamos de repasar, tendremos que implementar una filosofía de incomodidad diseñada. Diseñar la incomodidad deliberadamente. Eso va en contra de todas las reglas de la arquitectura moderna y la economía. Absolutamente. Pero imagina un futuro cercano donde se penalice el sedentarismo desde los planos arquitectónicos. Imagina edificios corporativos donde el ascensor esté escondido al final de un pasillo oscuro, pero una escalera amplia, iluminada y atractiva sea el eje central. Ya te entiendo. Imagina que los parqueaderos deban construirse obligatoriamente a 1 kilómetro de la entrada principal de las oficinas. Puertas que requieran fuerza física real para abrirse. Rutas peatonales que sean deliberadamente sinuosas para aumentar la distancia de los trayectos. Es un concepto brutal, pero fascinante. O sea, ya no podemos confiar en la voluntad humana para ir al gimnasio, porque el entorno es demasiado seductor y cómodo. Así que tendríamos que forzar la fricción de vuelta a nuestras vidas, hackear la ciudad para obligarnos a caminar, a cargar peso, a subir desniveles, no como un hobby de fin de semana, sino como un requisito ineludible del diseño urbano, solo para garantizar que nuestros cuerpos mantengan esa electricidad base encendida. Diseñar la dificultad para salvar la biología. Porque si no lo hacemos, la comodidad infinita nos llevará a la parálisis total. Qué idea tan provocadora para llevarse hoy. Diseñar un poco de dificultad en nuestro día a día para evitar un colapso en el futuro. Es algo para cuestionarnos la próxima vez que elijamos el ascensor en lugar de las escaleras. A toda nuestra audiencia, esperamos que este análisis exhaustivo les haya brindado una nueva perspectiva sobre el impacto silencioso de cómo vivimos. No olviden suscribirse al canal. Somos Análisis de Fondo, un podcast dedicado a analizar a fondo varios temas de interés. Somos María y Javier. Hasta la próxima.